eh, entrar en la dinámica, en la idea de que si Jesús busca hacer la voluntad de Dios y es un tema volitivo, es una decisión que él tiene, es que yo busco la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino que la hace. Entonces nosotros necesitamos también buscar la voluntad de Dios y hacerla. De manera que este fin de semana entonces hablaremos de cómo reconocer la voluntad de Dios. Y lo que me pretendo hoy, más que tomar un solo pasaje, es tomar una historia que ustedes conocen seguramente, pero que vamos a ir como viendo los matices de la voluntad de Dios en cada momento de esa historia. Y el otro fin de semana, el siguiente domingo, lo que vamos a hacer es entonces ya no a reconocer la voluntad de Dios, que es lo que vamos a hacer hoy, sino ahora ya a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Entonces, esa es como la idea que tengo. Les quería comentar pues lo que vamos a hacer y animarlos a que podamos meternos en este deseo y que su oración en estos días sea esa. Y decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero conocer tu voluntad. Entonces, para empezar, la voluntad de Dios es muy clara, pero también es un misterio. Y eso ocurre porque la voluntad de Dios tiene varios matices y tiene eh, como varios niveles, por decirlo de esta manera. Y lo cierto es que la voluntad de Dios, Dios es un Dios que quiere que conozcamos su voluntad. O sea, esta idea general de que de pronto la voluntad de Dios es un misterio, entonces toca como buscar un conocimiento especial, muy particular. No todo el mundo conoce la voluntad de Dios, sino solo algunos. Entonces yo tengo que hacer como unos pasos místicos especiales para conocer la voluntad de Dios. No es cierta. Dios es un Dios que se revela. Dios es un Dios que primero se revela en su creación y Dios es un Dios que se revela después en su palabra. Entonces, al revelarse en su palabra, entonces Él quiere que le conozcan. Dios no es un Dios que se quede en silencio, sino que es un Dios que se quiere dar a conocer. Y eso arranca desde el Génesis. Desde el Génesis, la Biblia dice que Dios se paseaba en el jardín del Edén con Adán y Eva. De manera que ahí hay un componente de que Dios no solamente es el Dios inmanente, ese Dios que está en el cielo, que es misterioso, que hay cosas que no conozco, pero que también es un Dios que camina con nosotros y que se da a conocer, así como lo hizo con Moisés, así como lo hizo con Abraham, que se dio a conocer. Y necesitamos reconocer tres voluntades, y es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Vamos a coger la historia de José, la historia de José, que es muy conocida, pero que vamos a empezar a analizar los tres matices de la voluntad de Dios que podemos encontrar en nuestra vida hoy en día, y son: uno, la voluntad decretada de Dios, los decretos de Dios. ¿Sí? Cuando una entidad legislativa hace un decreto, es algo que se tiene que cumplir. Así que Dios decreta cosas, hace decretos, y esos decretos se tienen que cumplir. Es su voluntad soberana. Es su voluntad, que significa que Él tiene un plan. ¿Sí? Y es una de las cosas que quiero que siempre tengamos en mente cuando hablamos de la voluntad de Dios, y es que Dios tiene un plan. O sea, Dios no está improvisando. ¿Sí? Dios no está improvisando. Y otra cosa que a veces de pronto no la entendemos, no la tenemos clara, es que Dios, cuando Adán y Eva pecaron, él no empezó como que miércoles, se me dañó aquí el asunto y ahora qué voy a hacer. Vamos aquí sobre el camino, vamos a hacer algo. No, él tenía un plan claro. Él es omnisciente, así que Dios ya sabía de antemano lo que iba a ocurrir, ya Él sabía todo lo que iba a pasar con la humanidad, con todo. Así que Él tiene un plan, y es su voluntad soberana, es su decreto, es su voluntad decretal. Es que Dios tiene algo que va a hacer y eso se va a cumplir, y vamos a empezar a ver eso en esta historia. Pero Dios también tiene una voluntad que a veces nosotros no cumplimos. Si bien Dios tiene una voluntad soberana, Dios, por ejemplo, no quiere que mientas y nosotros mentimos.
Dios no quiere, por ejemplo, que haya asesinatos, pero sin embargo en la humanidad hay asesinatos. Así que hay un componente de la humanidad, de la voluntad de Dios que no siempre cumplimos. Si bien la voluntad decretada de Dios se cumple por encima de todo, porque Él es soberano y Él no depende de nadie para hacer su voluntad, hay una voluntad que tú a veces no cumples, que tú y yo a veces no cumplimos, y que pareciera que no ocurre nada si tú y yo no la cumplimos. Y esa es la voluntad moral de Dios. La primera es la voluntad soberana, la voluntad decretal de Dios. La segunda es la voluntad moral. Entonces Dios entrega unos mandamientos, entrega una ley, y Él, digamos, está esperando, Él desea, Él quiere que tú hagas su voluntad en cuanto a tu vida moral, en cuanto a tu comportamiento moral. Pero nosotros en muchas ocasiones no la hacemos. Así que hay un componente de la voluntad de Dios que siempre se va a cumplir, que es su voluntad soberana, y hay un componente de la voluntad de Dios que a veces se cumple, a veces no, y es su voluntad moral, ¿sí? Y hay un tercer componente de la voluntad, y miren que vamos bajando como de un ambiente, de un ámbito mucho más amplio de la voluntad soberana de Dios, vamos ahora a un ámbito de la voluntad moral, ¿sí? Como de pronto como humanidad, como personas, y luego vamos a un componente mucho más puntual, específico, es el tuyo, es el personal, y es esa voluntad específica que Dios tiene. O sea, ¿a quién tiene Dios para José Atilio para casarse? ¿A quién tiene Dios para que le dé trabajo a José Atilio? ¿En qué trabajo exactamente va a trabajar? ¿En qué carrera va a estudiar? ¿En qué lugar, en qué universidad va a estudiar? ¿En qué ciudad va a vivir? ¿Qué carro va a tener? ¿Qué casa va a comprar? Y entonces esa es la que más nos interesa, ¿no? Esa es la que más nos interesa, la voluntad específica de Dios. Entonces vamos a ir desvelando un poco a través de la historia de José y vamos. Primero yo quiero mostrarles este pasaje en Génesis 3, porque este pasaje de Génesis 3 nos recuerda que Dios tiene un plan desde el comienzo. Génesis 3:15 es ese versículo que tanto usamos y que eventualmente ya no sabemos, pero es un versículo que nos deja ver lo que Dios está planeando. Dios no es un Dios de improvisación, porque es un Dios omnisciente y su voluntad se hace sí o sí. La voluntad soberana de Dios la podemos ver desde Génesis 3:15. Cuando Adán y Eva caen, Él lanza maldiciones como consecuencias sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la serpiente, e incluso a través de las consecuencias del hombre vienen consecuencias para la tierra. Es muy interesante eso. Entonces, en Génesis 3:15, miren que dice, pondré enemistad entre tú, le está diciendo a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Es decir, la semilla de la mujer tendrá enemistad, guerra, pelea, enfrentamiento continuo con la simiente de la serpiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y ya ahí hay un tema de plan. Dios planeó que esto que hizo la serpiente, de engañar a Eva y de que al final Adán cayera también en pecado, esto tenía unas consecuencias tan trascendentales que Dios tenía entonces que actuar y mandarlo a él. Miren que dice el pasaje, él te herirá en la cabeza. Y por supuesto está hablando de Jesús. Él te herirá en la cabeza significa que Dios tenía ya un plan para actuar e intervenir en lo que había pasado en la humanidad. Así que Dios a partir de allí dice, yo voy a enviarlo a él, a una persona, voy a enviar a él, Mesías, voy a enviar a Jesús. Nosotros ya estamos, por supuesto, de este lado de la historia. Nosotros ya entendemos a quién iba a mandar, cómo lo iba a mandar, cuándo lo iba a mandar. Pero para el momento de Génesis, que lo escribe Moisés en el desierto, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto y les empieza a contar la historia de quién es Dios, y escribe 5 libros, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, empieza a contarle la historia de quién es su Dios y qué es lo que ha pasado con la humanidad. Es una historia que le dice al pueblo de Israel por qué están aquí. Entonces les dice, mire, ustedes
tienen la esperanza de que Dios tiene un plan y eso se va a cumplir. Y luego entonces, avanzando la historia, viene Abraham. Abraham es el primer hombre que Dios llama particularmente. Abraham es llamado por Dios y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, ve a la tierra que yo te mostraré. Y entonces ahí estamos viendo la voluntad soberana de Dios. Dios está poniendo en marcha su plan, ¿sí? Y aunque Abraham no lo conoce, aunque Abraham es un impío, no es un israelita, o sea, él no es un israelita porque lo saca de Ur de los caldeos. De hecho, Caldea, por allá, Babilonia, sí, Irán, Irak en este momento, saca a Abraham y le dice, ven que yo quiero hacer una tribu, quiero hacer un pueblo contigo. Entonces lo saca de allá y lo lleva a Canaán. Y le dice, yo te voy a dar un hijo, pero 75 años te voy a dar un hijo. Sara se ríe cuando le dice Dios que te voy a dar un hijo. Y entonces por eso Isaac se llama Isaac. Pero antes de que viniera Isaac, Sara no tenía hijos, Sara no tenía hijos, Sara no tenía hijos. Y entonces Sara dice, bueno, ¿por qué no te llegas a Agar? Y tienes un hijo con Agar y nace Ismael. Y Dios qué dice, no, ese no es mi plan. Ese puede ser tu plan. Mi voluntad específica para ti, Abraham, es que tú tengas un hijo de tus entrañas. Y yo quiero entonces llevarlos para que vean ese pasaje y estamos aquí tratando de mostrar la voluntad de Dios y cómo se va moviendo. Miren Génesis 15, 14 y Génesis 15, 14 dice, perdón, Génesis 1 al 4. Miren lo que dice Génesis 1 al 4. Miren lo que dice aquí. Dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión. Miren que se llamaba Abraham, todavía no era Abraham. No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Claro, Abraham le dice, o sea, yo entiendo que tú me quieres dar una promesa grandísima, quieres bendecir la familia de la tierra, pero yo estoy sin hijo. No me dijo además Abraham en el 3, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Eliezer de Damasco era el esclavo, el sirviente, era el ayudante, el mayordomo de Abraham. Entonces, pero la palabra del Señor vino a él en el versículo 4, dice, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él te será heredero. Entonces, ahí está clara la voluntad y el plan de Dios, incluso el plan específico de Dios para Abraham. Pero ¿qué pasa después en el 15? En el 15 pasa que Abraham se llega a Agar, tienen a Ismael y entonces Abraham quiere que Dios bendiga a Ismael y Dios le dice, no, no, porque es que mi voluntad es hacer un pueblo de un hijo de tus entrañas con tu esposa Sara, no con otra mujer. Entonces nace Isaac. Isaac sí es el hijo de la promesa, es el hijo que está en la voluntad soberana de Dios. Y fíjate que yo a veces puedo tomar decisiones que le dan la vuelta a la voluntad de Dios, pero termino llegando a la voluntad soberana de Dios, porque es que la voluntad soberana de Dios es que viniera un Mesías del pueblo de Israel. Y entonces Abraham era el hombre escogido para iniciar ese pueblo y él y sus hijos en una condición puntual escogidos por Dios eran los que iban a ser el pueblo de Dios. Esa es la voluntad soberana de Dios, pero allí la voluntad moral y la voluntad específica de Abraham, que era tener una sola mujer, y quiero decir, aquí no estaba la ley para decir no adulterarás, pero Dios escribe una ley en el corazón y tú la puedes ver en todo Génesis antes de que llegue la ley en Éxodo. Y lo que Dios llamó es a tener una sola esposa desde la creación, un hombre, una mujer. Dios no le trajo a Adán 3, 4 mujeres mostrándoles cuáles o cuál quería escoger, ¿no? Dios le dio una en específico. Entonces, eso estaba escrito en el corazón del hombre, eso era una ley moral ya para el hombre y él no la obedece. Y la voluntad específica para Abraham la viola, pero aún así viene Isaac, que es el hijo de la promesa. Y luego Isaac y Rebeca es infértil, entonces tiene que orar y buscar ayuda Isaac y luego llega Jacob y con Jacob las 12 tribus. Y con las 12 tribus la historia de José, que es la historia que yo quiero
en la que nos podamos hoy enfocar, porque la historia de José es particular, la historia de José es bien interesante y nos permite a nosotros ver la voluntad de Dios de muchas formas. Miren Génesis 37, yo les voy a mostrar aquí Génesis 37. Génesis 37 es donde comienza la historia de José. Y entonces José dice así el Génesis 37, desde el versículo 1, Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Fíjense cómo conecta a Abraham, a Isaac con Jacob, y dice, él habitó en la tierra de Canaán y estaba allí porque esa es la tierra prometida, la tierra que Dios le había dado a Abraham para que Israel fuese un pueblo. Entonces, cuando José, miren que dice el versículo 2, esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos, el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, varias esposas de Jacob, y José trajo a su padre malos informes sobre sus hijos, sobre los hijos de Bila y Silpa. Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque era para él el hijo de su vejez y le hizo una túnica de muchos colores. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Entonces allí ya ponemos un marco, un marco. José era un muchacho altivo, se creía más que sus hermanos porque su padre lo amaba más que sus hermanos. Jacob cometía allí una imprudencia, un pecado, violaba la ley moral de Dios porque amaba más a su hijo y lo demostraba. Así que estaba lanzando unos dardos hacia sus otros hijos y eso trajo problemas familiares importantes, tan importantes que al final José es vendido por sus hermanos. Y esto pasa porque José sueña unos sueños puestos por el Señor, y allí fíjense cómo Dios revela su voluntad, y ahí revela a José su voluntad y la revela en sueños, y yo ahorita me voy a referir más a esos temas de los sueños, ¿sí? Y porque hay que tener mucho cuidado con esto. Y entonces José en el capítulo 37, ahí mismo en el verso 8, miren qué dice. Dice, y sus hermanos le dijeron, ¿acaso? Ya se los voy a mostrar acá. Dice, en el versículo 8 dice, ¿acaso reinará sobre nosotros o acaso te enseñoreará sobre nosotros? Y lo odiaron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y esto me hace pensar que José no tuvo la prudencia, la delicadeza, la prudencia para contar los sueños, ¿sí? En el 10 y en el 11 también cuenta otro sueño. Y entonces en el versículo 10 dice, cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que había dicho. Fíjense que Jacob, Israel, ahí en silencio decía, algo está pasando aquí, estos son sueños muy extraños, es mi hijo menor y sus hermanos están en una actitud inadecuada. Y entonces, ¿qué viene después? La maldad absoluta de sus hermanos, desean matarlo, luego lo venden, ¿sí? A los ismaelitas que iban a Egipto y finalmente él es vendido a Potifar, y todo eso está ahí mismo en el capítulo 37 y aquí estamos viendo varias cosas. Vamos a ir al 20 para que leamos el 20 y miren el 20. Está por aquí, dice, ahora pues vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Impresionante. Los hermanos iban absolutamente en contra a acabar con los sueños de José. Y los sueños de José tenían un propósito, ahora nosotros los conocemos y ahora vamos a tejer esas voluntades. Entonces, ellos en el 26, entonces, tocados por el Señor porque no había otra forma de expresarlo, tocados por el Señor porque ellos estaban decididos a matarlo. Miren lo que dice Judá. Judá dijo a sus hermanos en el 26, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre?
Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Fíjense qué impresionante. O sea, Dios mueve a una persona para que no se viole esta ley de no matar, de no asesinar. Y fíjense que ellos, aunque no tenían los mandamientos, tenían muy claro que matar no agradaba a Dios. Dios ha escrito una ley moral en nuestros corazones, aunque no tengamos conocimiento real o profundo, exacto de la ley moral que él ha escrito, que son sus mandamientos, que es su palabra. Entonces, fíjense aquí estas tres voluntades. La voluntad soberana de Dios, ¿de qué? De salvar a la humanidad a través de el Mesías que herirá en la cabeza a la serpiente. Esa es la voluntad soberana de Dios. Miren la voluntad moral de Dios. Dios no quería que asesinaran a José, pero tampoco quería que le tuvieran envidia, tampoco quería que José fuera altivo, tampoco quería nada de esto. Y entonces esa voluntad moral está violada desde muchos puntos de vista. Y la voluntad específica de Dios, entonces, ¿cuál era? Que José fuese vendido y que José fuese tratado por ser altivo y que sus hermanos acumularan pecado, porque esa fue la voluntad específica de Dios permisiva. Dios permitió esto. Nada que pasa en el universo ocurre sin permiso del Señor. Entonces, sus hermanos estaban pecando, acumulando pecado para hacerse culpables delante de Dios. Y Jacob, la voluntad específica de Dios para Jacob era sufrir por ser parcial como padre. Jacob estaba poniendo, Israel estaba poniendo su amor profundo en un hijo a costa de dañar a los otros hijos. Y entonces lo que Dios quiso enseñarle fue, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora que yo te quite el hijo que tú amas? Y se lo quitó, se lo llevó para Egipto. Dios tiene un plan y Dios no está improvisando. Otra cosa, otra verdad que les quiero dar en este punto es, Dios tiene todo bajo control. Nada se sale de su dominio. Él desde Génesis 3 dijo que iba a traer un Mesías y lo tenía que traer a través de un pueblo especial. Llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y luego entonces hace algo particular con José. Le da unos sueños que le permiten a José ver su voluntad. Y es que en ese tiempo no tenían Biblia. No había nada escrito. A Dios se le conocía simplemente por las manifestaciones particulares personales que Dios tuviera. Abraham fue llamado por Dios con voz audible, lo escuchó, lo sintió en su corazón, hablaba con el Señor, ¿sí? Y luego entonces José recibe unos sueños y él dice, yo tengo estos sueños y yo no sé qué significan, yo los comparto, pero aquí yo aparezco como el gran Señor delante de mis padres y de mis hermanos. Y entonces eso todo hace parte de la voluntad expresada de Dios de lo que él iba a hacer con José. Pero José no lo entendía. José estaba viendo simplemente el final de la historia. José no vio el interín, el mientras, no lo vio. Dios tiene todo bajo control y nada se sale de su dominio. Entonces, el hombre decide desobedecer, el hombre decide darle la espalda a la voluntad moral de Dios, a lo que Dios quiere hacer, pero Dios todo eso lo mueve y lo transforma en medio de su voluntad soberana. Y entonces el hombre nunca jamás se sale de la voluntad soberana de Dios. A veces nosotros pensamos que por hacer cosas que no van acorde a lo que dice la Biblia, nosotros estamos, mejor dicho, sueltos. No, aquí Dios no tiene ya el control sobre mi vida, ya yo estoy haciendo lo que yo quiera y no es cierto. El mejor ejemplo que yo he escuchado para este punto es que nosotros en relación a la voluntad soberana de Dios somos como un bebé que está en un corral. ¿Te has visto esos bebés que colocan en el corral? El bebé en el corral puede coger los juguetes que él quiera, que tenga allí, puede sentarse, puede pararse, puede caminar por el borde, pero nunca jamás se podrá salir. Y yo quiero que lo vean no como la voluntad de Dios, que Dios me coarta o que Dios me está quitando mi libertad, porque es que nosotros la libertad la perdimos en el Edén. Nosotros la libertad la perdimos en el Edén. Sí, Adán y Eva fueron creados con libertad completa. Y aún así decidieron darle la espalda al Señor. Imagínense nosotros que nacimos con naturaleza pecaminosa. Entonces, en el corral,
que es la voluntad perfecta, soberana de Dios, con un plan predeterminado. Tú tienes una voluntad tuya propia y tú puedes decidir hacer lo que Dios quiere o no quiere. Tú le puedes decir a ese niño en el corral, no cojas tal juguete, pero el juguete está ahí, ten por seguro que lo va a coger. Tú le dices, no te lo metas a la boca, eso no te lo puedes meter a la boca y se lo mete a la boca. Pero está dentro del corral, está dentro de la voluntad de Dios. Entonces, esto que está pasando es su voluntad perfecta, es su voluntad soberana, aunque los hermanos de José estén violando la ley moral de Dios, aunque los hermanos de José estén pasando por delante de todo lo que Dios quería, aunque José no esté teniendo la actitud de su corazón correcta, aunque Jacob no esté haciendo lo correcto delante de Dios, aunque Jacob tenía varias mujeres. Eso le trajo muchos problemas. No fue lo que Dios quería para él. Entonces, fíjense cómo aquí el Señor empieza a hacer cosas en José y empieza entonces a trabajar. Y Dios lo envía ahora a Egipto. Y miren qué pasa cuando José, en el capítulo 39, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. O sea, no fue otra persona, fue Potifar. Pero el Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, cuando tú estás caminando con el Señor, aunque no cumpla su ley moral perfectamente, porque nunca la cumplimos, pero tú estás consciente de que estás en la voluntad de Dios. Entonces tú tienes que recordar que Jehová, que el Señor está contigo allí en la situación en que estás. Estés de esclavo como lo estaba José. Y miren el versículo 2 otra vez, pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo. Vio que su amo, el Señor estaba con, vio su amo que el Señor, que Jehová estaba con él y que Jehová hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Fíjense eso, así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. O sea, Dios está formando la vida de José en el marco del plan de hacer un pueblo que se llama Israel, del cual vendrá el Mesías prometido en Génesis 3:15. Y el objetivo de esto que estamos estudiando hoy, de lo que quiero compartirles hoy, es que no veamos la voluntad de Dios solamente en hoy qué hago en mi trabajo. No, eso es la parte microscópica, milimétrica de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el marco global, el marco global. Y hoy vamos a verlo a través de esta historia, pero el próximo domingo vamos a ser ya como muy específicos de qué día a día que hago. Entonces le estoy dando como el marco hoy y vamos a ir siendo mucho más específicos y enfocándonos más en cada uno de nosotros. Entonces miren, José en el versículo 4 dice, así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. O sea, tuvo una gracia impresionante. Fue como esclavo y ya estaba en autoridad, José. Entonces, José era ahora bendecido, pero ¿quién lo iba a pensar? Fue casi matado por sus hermanos y ahora está en posición de autoridad en Egipto. Impresionante. Él ahora es bendecido, pero solo por un tiempo. Solo por un tiempo. La voluntad específica de José fue sufrir inicialmente y luego disfrutar solo por un momento, porque luego empieza la cárcel por una calumnia, luego el faraón tiene un sueño y él está preso y el primero que sale de la cárcel no le ayuda para salir de la cárcel y empieza toda una serie de cosas y entonces allí la cosa se pone otra vez tremenda, José en la cárcel y entonces José podría decir, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios entonces? Y aquí es donde él tiene esa capacidad que admiramos todos de ser unos siervos en medio del dolor. José tuvo esa capacidad de ser un siervo en medio del dolor y de someterse a Dios. Y miren entonces cómo sigue la voluntad soberana de Dios.
Viendo Jacob en el capítulo 42, viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos, ¿por qué se están mirando? He oído que hay alimento en Egipto. Y añadió, desciendan allá y compren de allí un poco para nosotros para que vivamos y no muramos. Claro, Dios mismo en su soberanía, en su plan perfecto, envía una hambruna. Y envía una hambruna, pero ya antes había enviado la respuesta a José para que José entonces interpretara el sueño de Faraón, pudiera guardar comida en Egipto, granos en grandes hilos, y José se convirtiera en el gobernante que en la Biblia lo llaman Safnat Panea, el principal por debajo de Faraón de todo Egipto. Y ahí entran los sueños. Dios le mostró a José de forma específica al final de la historia, pero no le mostró el camino por el cual iba a llegar allá. Y esa es la situación. Nosotros a veces queremos que Dios nos revele el día a día, pero el Señor ya nos dijo el final. Y nosotros queremos que nos revele el día a día. Excepcionalmente, sobre todo en el Antiguo Testamento, Dios mostró la voluntad específica. Y, por ejemplo, a Moisés le dijo que no entraría en Canaán. Por ejemplo, a los profetas les mostraba, mañana, hoy, hace esto, haz lo otro, pero era un contexto muy diferente. Nosotros hoy tenemos la Biblia. Nosotros hoy tenemos la revelación del Señor y ahí tenemos todo lo que necesitamos. Ahí tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, conocer el día a día, a veces no se trata de que Dios te diga lo que tú tienes que hacer y vamos a ir desarrollando eso. Por tanto, ojo con este tema, y esto es como una advertencia, ojo con este tema de las profecías y las profecías actuales. Yo lo dije en un tema en el distrito, en este tiempo, actualmente, hoy, 2025, este año, no existen los profetas reales. No existe el oficio de profeta, el oficio, la labor de un profeta, concebida en el Nuevo Testamento, es esto, es predicar la palabra de Dios. Era lo que hacía Isaías, Jeremías. Escuchaba la voz de Dios y la compartía, la predicaba. ¿Sí? Y ahora mismo la profecía más segura, dice la misma Biblia, es la palabra de Dios. Así que ven, yo te doy una palabra profética, ven y en oración el Señor me mostró que tú te vas a casar, que en 2 años tú vas, ojo con eso, ojo con eso. Y se ve muchísimo esto de yo veo un hijo tuyo y un hijo que está en problemas, el Señor va a hacer tal cosa. No, ese no es el mover del Señor en este tiempo, no lo es. Y mucho ojo con eso porque son casos excepcionales en donde Dios revela su voluntad específica, pero mientras sí revela el marco y te dice cómo caminar para que tú puedas entonces encontrar la voluntad específica de Dios. Entonces, quiero llevarlo ya al final de esta historia, en el capítulo 45, y miren desde el versículo 4, miren ya José reconoció a sus hermanos que fueron a pedir comida, pasaron muchas situaciones allí, los mandó a ir a buscar a Benjamín, regresaron, en fin, y cuando se va a descubrir, miren lo que dice José, dice en el versículo 4 de Génesis 45, dice, y José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Y si Dios no hubiese enviado a José a Egipto y no le hubiese mandado los sueños y José no los hubiera interpretado, el pueblo de Israel hubiese muerto en Canaán de hambre y no habría Mesías. No habría un Cristo, porque no habrían tribus de Judá, tribus de Israel, y no habría la tribu de Judá, y de la tribu de Judá no vendría Jesús. Entonces, el marco de la voluntad de Dios soberana siempre se cumple a pesar de lo que tú puedas hacer en el medio.
Los hermanos de José y Jacob estaban en la mitad del plan soberano de Dios, haciendo lo que ellos querían, no cumpliendo la voluntad moral de Dios, y aún así Dios envió al final su voluntad. Los hermanos de José lo vendieron, pero no es lo que dice José. José dice, Dios me envió. Fíjate qué interpretación tan interesante. Y se imaginan el proceso interno de José, se imaginan el proceso de madurez de José para entender que no fue que sus hermanos lo vendieron, sino que fue que Dios lo envió a Egipto. Y luego dice, ustedes me vendieron por envidia, pero Dios lo envió para preservar la vida de un pueblo. Dios tejió todo lo que pasó en Egipto con José. Mire, Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, y jamás estamos por fuera de su propósito soberano. Es el niño en el corral. Somos los hijos de Dios, cuidados por una voluntad soberana perfecta de Dios, de amor. Yo quiero que no olviden, Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios déspota. Dios es un Dios que todo lo que hace lo hace con amor, porque Él es amor. Su esencia es amor. Así que esa voluntad perfecta, ese pequeño corral o ese marco en donde nos podemos mover, no es un marco de límites déspotas, no es un marco arbitrario, porque Dios no es arbitrario, Dios es amor. Así que esa voluntad perfecta de Dios es amorosa, es de cuidado, es de protección. Y entonces Dios permite que a José le pasen tantas cosas en su voluntad específica que José no sabía. Pero al final José entendió. José entendió que la voluntad específica en su vida servía a la voluntad soberana de Dios. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. Obedecer la ley moral de Dios siempre será el mejor camino para andar y no dando tumbos. Y quiero cerrar con este pasaje que es ya entendiendo que la voluntad soberana de Dios se cumple, que nosotros tenemos una voluntad moral, que debemos caminar en ella, que es la ley, es la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es mi voluntad específica? Y resulta que hay pocos pasajes en la Biblia, en toda la Biblia, que dicen exactamente lo siguiente, y esta es la voluntad de Dios. Hay pocos pasajes, los vamos a ver el próximo domingo, pero miren este pasaje que ok, creo que ahí otra vez en línea, creo que se me escapa un poquito ahí la, el internet. Esta es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3. Esta es la voluntad de Dios, su santificación. Entonces, yo quiero que con esto en mente, sabiendo que la santificación, apartarse, estar delante de Dios, servirle a Dios, es el propósito de Dios, es ser más como Cristo, imitar al Hijo. Entonces, con esto en mente, nosotros oremos y nos dispongamos para el próximo domingo. Porque su santificación significa orar, significa leer la Biblia, significa madurar, y en esas actividades, en ese ejercicio de las disciplinas espirituales, nosotros conocemos la voluntad de Dios, ya sabiendo que nuestra voluntad específica, mi día a día, sirve al marco general, que es la voluntad soberana, decretada de Dios, de salvar a la humanidad, de salvarlos, de salvarnos a través de un Mesías. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque hoy podemos entender que tú tienes un plan perfecto, Señor, porque podemos reconocer tu voluntad, entendiendo que tú, Señor, tienes en control todas las cosas. Señor, mi vida no se ha salido de control, mi vida no está por fuera de tu control, así como la vida de José parecía estar por fuera de tu propósito. Tú querías traer un Mesías, hacer un pueblo, y los hermanos de José no querían hacer tu voluntad.
Señor, intentaron matarlo, pero aún así, a pesar de que nosotros como seres humanos finitos, pequeños delante de ti, podamos a veces rebeldizarnos, darte la espalda, tú, Señor, siempre llevas a cabo tu plan. Por eso es que tu palabra dice, y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará, la hará perfecta hasta el día de Jesucristo. Y eso somos nosotros, Señor, somos tus hijos y queremos estar en la voluntad tuya, Señor. Queremos reconocer tu voluntad soberana. Queremos caminar en tu voluntad soberana. Queremos caminar en la santificación, porque eso dice tu palabra, lo acabamos de leer, porque esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Entonces queremos caminar allí, Señor, porque anhelamos vivir cada día para ti, Señor. Y esa es la voluntad específica en el día a día. Bendícenos, Señor, guárdanos, ayúdanos a caminar contigo y que tu Espíritu Santo nos asista, nos guíe, Señor, a que esta semana podamos reflexionar en la voluntad de Dios y el próximo domingo, Señor, podamos seguir profundizando en esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén.